Que el Señor ha ministrado en el Espíritu, pero antes quiero presentarle al pastor Juan Medina, a su esposa. Vengan aquí, pastores, por favor. A los que no le conocen, suban aquí, pastor. Ellos son nuestros pastores. Amén. Mi esposa, pastora Liliana, ellos son nuestros pastores. Y le consideramos pastores. ¿Por qué? Porque en el momento difícil fue ellos que pusieron la cara por nosotros. Yo siempre hago una comparación y siempre digo, tener tu pastor es tener una tapita. Es un pincel con tapa, pero el pincel sin tapa se seca rápido y el pincel es más grande que la tapa, pero sin la tapita nosotros no secamos. La necesidad para nosotros de tener una tapita. ¿Sabe la cantidad de gente que no se quiere colocar la tapita? Amén. Voy a dejar aquí, no me creo. Amén. No está el papá maestro de Pamaísta. Con vos la vamos a ver. Vamos a la vamos a ver. No, mi papá la vamos a ver. Amén. Entonces, nosotros hace años atrás le conocemos, yo creo en un pastorado que te conoce tu mamá, tu papá, tu abuela, tu hijo, todo lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo: invita a la fe de tu abuela y de tu mamá, Mises, Gloria, le conocía a todos. Entonces este es mi hijo amado. Yo no creo en una cobertura que vos te vayas y te diga, ¿quién es? Y fulano, mi pastor, y te conoce, y no, pero más seguro. Yo no creo en eso. Yo creo en alguien que te conoce. Amén. Alguien que nos tiene que conocer. Entonces, aunque nosotros lleguemos a 15,000, yo creo que vamos a ser un bloque grande, pero no vamos a conocer. Yo les quiero presentar, que por el momento ellos van a venir a participar en la Santa Cena con nosotros cada mes. Yo quiero que usted al verla ya le reciba como un pastor. Hermano, hermana, la de todo. Aunque ellos no se van a ofender, pero por respeto, yo quiero que nosotros respetemos. Amén. Quiero dar una palabra que salude a la iglesia. Amén. Aleluya. Cuando el pastor habló que viene por primera vez, de los que vinieron conmigo, solo José viene por la iglesia de acá. Así que quiero que levanten sus manos los que me acompañaron y que están por primera vez, que vinieron de aquí acompañando. Así que somos Veraca, así nos diferenciamos como la iglesia de Asunción, que también es tu iglesia, que también estamos compartiendo. Sin un pastor, ya estábamos en el otro local cuando todavía no tenían hecho. De ahí comenzamos a relacionarnos con el pastor. Y realmente yo no sé quiénes me ha bendecido la relación. Si él o yo, pero nos cruzamos realmente. Amén. Aleluya. Ayer estuvimos con los pastores, el viernes estuvimos con los pastores compartiendo un rico asado en la casa de Dios. Les saludo y vamos a compartir. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Se escucha bien, falta algo en los locales, ¿se entiende? Amén. Así que vamos a compartir la palabra de Dios y rápidamente quiero que hagan su Biblia en el libro de Josué, del capítulo número 22. Yo les puse un tema y quiero compartirlo con ustedes. El tema se titula Entra en el reposo de la palabra. Entra en el reposo de la palabra. Amén. Entonces, o entra en el reposo a través de la palabra, mejor dicho. Amén.
Josué capítulo 21, vamos a leer primeramente verso 44, dice: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Capítulo 22 y versículo número 4 dice: ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Amén. Aleluya. Amén. Quiero hablar un poquitito acerca de este tema. ¿Qué es el reposo? Aquí encontramos que aparentemente Jehová Dios dio un reposo al pueblo de Israel después de haber conquistado la tierra de Canaán y las demás tierras que el Señor había prometido a Abraham, diciéndole: la tierra de los jebuseos, de los heseos, de los amorreos, de los cananeos, te la daré a ti y a tu descendencia. Y transcurrieron varios años para que esta tierra pudiese caer en la mano del pueblo de Israel. Entonces Dios comenzó a entregarle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir mejorando. Amén. Si queremos. Como decía, esto es algo que el pueblo de Israel buscaba, un reposo. Diga conmigo, reposo. Aparentemente aquí se presentan dos ocasiones que Josué le estaba dando reposo. Y en el capítulo 21 dice la Biblia que Dios le dio reposo. Pero en verdad no tuvieron reposo, según Hebreos 4 adelante habla del verdadero reposo que Dios nos quiere entregar. Amén. Entonces yo quiero compartir lo que dice Hebreos 4:8, sino que dice que verdaderamente ahí no entraron en el reposo de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente en Hebreos capítulo número 4, versículo número 8. Dice ahí la palabra de Dios: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Entonces esta palabra es importante porque ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Poder entrar en el reposo de Dios. Pero lastimosamente hay gente tanto cargados por los quehaceres y no encuentra el verdadero reposo en Dios. Siempre, todos los días se pasan atareados, cargados, con muchas cosas que hacer y nunca llegan a encontrar el reposo que verdaderamente quiere Dios para nuestra vida. Ahora la pregunta es: ¿por qué el pueblo de Israel no entró en el reposo de Dios? El Salmo 95 habla y dice: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Y todos conocen la palabra de Dios, que al principio Dios creó todas las cosas, pero al séptimo día dice que Él reposó de todas sus obras. O sea, al séptimo día Él tuvo un reposo, un descanso de su obra. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar en este tiempo? Dios nos quiere enseñar en este tiempo
presencia. Él quiere que nosotros podamos ir a la presencia del Señor. Amén. ¿Se puede entender eso? ¿Me voy explicando o no me voy explicando? Ahora, vamos a profundizar un poco más, porque vamos a ir entrando en el tema. El pueblo de Dios, según Hebreos 4:2, no entró porque recibieron la palabra, pero no lo recibieron con fe. Diga conmigo, con fe. ¿Por qué no entraron? Porque no recibieron con fe. Hay una gran diferencia. Recibieron la palabra, pero la palabra no recibieron con fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Según Romanos 10:17. El oír con fe y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Viene la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay manera de que nosotros tengamos fe si primero no escuchamos la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿cuánto le quieren conocer a Dios? Amén. ¿Usted le quiere conocer a Dios? Le voy a dar una sencilla pista. Conocer a Dios es conocer su palabra. Voy a repetir. Conocer a Dios es conocer su palabra. Dile al que tiene al lado y dile: conocer a Dios es conocer su palabra. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? Levante la mano. ¿Cuántos leen su Biblia? Ni que le apure, porque estamos delante de Dios. Entonces la gente quiere conocer a Dios, pero no quiere leer la palabra de Dios. Pero si tú no lees la Biblia, estoy hablando de una meditación, estoy hablando de un estudio. El estudio a ti no te va a cansar, pero la meditación te llevará horas a escudriñar un solo versículo. Te llevará horas meditando en un solo versículo. Y Dios lo que quiere es que nosotros analicemos punto por punto, todos los días, la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro alimento espiritual? Diga conmigo la palabra de Dios. Ahora Jesús dice lo siguiente. Jesús habla y dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿De dónde? O sea, de la boca de Dios, a la palabra de Dios. No solo de pan. Hay gente tan desesperada por el pan que se ha olvidado del verdadero alimento. Enseguida vamos a leer lo que dice Isaías 55, pero yo quiero que usted entienda lo que yo estoy hablando aquí en este día. Amén. Así que voy a pedir a Miguel, ayúdame a cumplir por favor a mejorar este sonido acá rápido, por favor. No me escucho feo. Aleluya. Yo no sé si se está entendiendo lo que estoy hablando. Bueno, con tal de que ustedes entiendan, entonces con eso me sobra. Entonces diga conmigo: la palabra de Dios. La palabra de Dios necesito conocer. Amén. Si yo conozco la palabra de Dios, conozco a Dios. Pero si no conozco la palabra de Dios, no conozco a Dios. No solamente hay una experiencia sobrenatural, hay una experiencia que Dios nos quiere hablar a nivel natural. O sea, tiene que ser nuestro pan de cada día, poder meditar la Escritura. La gente, los primeros cristianos, lloraban por querer tener la palabra de Dios con ellos. Hoy en día nosotros tenemos al 2x3, hasta inclusive dentro de un celular, pero no podemos disfrutar porque no le dedicamos tiempo a lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces yo necesito conocer la palabra de Dios. Ahora, yo necesito para poder entrar en el reposo del Señor, tengo que recibir la palabra, pero ¿cómo? Con fe. Diga conmigo: con fe. La Biblia, según Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a quién. No hay manera de que tú agrades a Dios si no tienes fe. Y no puedes tener fe si no primeramente no escuchas la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede manera de que tú escales tu fe si no tienes un tiempo de devocional donde tú puedas meditar en lo que Dios te ha
ir a la fuente que es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Entonces usted no puede recibir una sanidad aquí, aunque yo traiga el ungido de los ungidos aquí. Si usted no tiene fe, usted no se sana. Usted no se libera si no hay fe de por medio. Usted, para poder acceder a una liberación, primero tiene que creer. Si usted no cree, pero ¿cómo vas a creer si primero no escuchas la palabra de Dios? Y hay gente que viene por un compromiso para cumplir nada más un servicio, pero no tiene fe en lo que está haciendo. Y todo lo que no provenga de fe es pecado. Todo lo que proviene de duda es pecado. Yo tengo que estar seguro de lo que yo estoy haciendo, de cómo yo estoy sirviendo. No lo hago por una obligación, lo hago porque tengo fe, tengo convicción. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. ¿Se puede entender eso? Entonces, cada vez que Dios te habla, hay gente que ha escuchado una palabra en una prédica, pero sale afuera y te dice: estuvo tremendo el culto. Tú le preguntas: ¿de qué se habló? Y no sé. Se olvidaron. Entonces no escucharon con fe, no prestaron atención, y por eso, en vez de salir alivianado o fortalecido, a veces salen más cargados, porque no reciben la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Ahora vamos a ir metiéndonos en el tema. Hebreos 4:2 nos recibieron sin fe. O sea, ellos recibieron la palabra, pero no creyeron la palabra. Por tanto, Dios juró en su vida que no entrarían en su reposo, dando a entender que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Y Dios quiere que nosotros entremos en ese reposo. Dios quiere que nosotros habitemos en ese reposo, que descansemos también de nuestro trabajo como Dios descansó de su trabajo. ¿Y cómo es posible que nosotros desde mañana hay gente que va a trabajar hasta el día sábado totalmente cansado, y es injusto que el domingo usted ni ganas de alabar tenga, ni ganas de adorar tenga, porque nunca descansó de su trabajo? Todos los días te pasa turbado, frustrado, amargada. ¿Sabe por qué? Porque no descansa de tu trabajo. Uno, por carencia de dedicarle tiempo a la meditación a la palabra de Dios. Pero el que medita en la Biblia no te viene cargado, te viene con las ganas de poder alabar a aquel que vive, aquel que reina por los siglos de los siglos. ¿Alguien dice amén? Yo necesito que en esta noche nosotros podamos entrar en ese reposo. Diga conmigo: voy a entrar en el reposo que Dios tiene preparado para nosotros. Para poder entrar necesito conocer la palabra. ¿Quién es la palabra? Más o menos 30 minutos me tardé, y al final no me entiendo. Diga conmigo: conocer a Dios es conocer la palabra. Ahora, para poder entrar en el reposo, yo tengo que recibir con fe, ¿qué cosa? La palabra. Ahora Jesús habla y dice, según San Juan capítulo 17, verso 17, dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. ¿Qué es la verdad? Y Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero Jesús en una ocasión se para y dice: señores, yo soy la verdad, el camino y la vida. Bueno, yo lo traduzco un poquitito al estilo panamá, pero verdaderamente la palabra de Dios es Jesús. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Diga conmigo: la palabra no pasará. Todo va a pasar, pero la palabra no va a pasar. Ahora, ¿quién es la palabra? Y esto a mí me voló la cabeza, porque nosotros leemos San Juan capítulo 1 y versículo 1 en adelante, dice: y en el principio el verbo, estaba el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, la palabra verbo significa, en el lenguaje español tradicional, significa palabra. Diga conmigo: palabra. Cuando yo leí esta versión, que es una Biblia de una nueva versión, y la versión es Nueva Traducción Viviente, y esto me voló la cabeza, porque yo leí San Juan capítulo
En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Voy a volver a repetir. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora dice después del verso 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo a luz, la luz a todos. Cuando yo estoy hablando de la palabra, estoy hablando de Jesús. Es lo mismo que yo reciba la palabra, pero la reciba con fe. ¿A quién yo estoy recibiendo? Diga conmigo a Jesús. Hay una verdad absoluta que yo estoy recibiendo al recibir a Cristo, pero el problema es que hay gente como fariseos que tienen conocimiento de Génesis, Apocalipsis, pero le falta fe. Oye, le falta fe. Cuando la persona carece de fe, no tiene la palabra viva dentro de tu corazón. Y Hebreos 4:12, el pastor David dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de donde filo penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y aún discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esa es la palabra. Cuando Cristo entra dentro de ti, Él dice: voy abriendo caminos para poder sacar todo lo peor de ti, para poder meter lo bueno. Alguien dice amén. Porque el que tienes al lado, dile: en esta noche te vas a encontrar con la palabra. Me están entrando ganas de predicar. Por alguien y dile: suelten la palabra, por favor. Pero ¿cómo es posible que tengas libros, montones de cualquier cosa para leer y no tengas